nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, Dios. Tome su silla, por favor, y vamos a la palabra de Dios. Terminamos hoy nuestra campaña del Espíritu Santo, 50 días de Pentecostés. Los adolescentes, por favor, vayan a su clase en el segundo piso. Está su maestra esperándoles. Todos los adolescentes. Muy bien. Hablamos entonces en estos, se pasaron 50 días rápido, pero hablamos en estos 50 días acerca de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Y hablamos ¿qué hablamos acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, ¿qué es? Es nuestro consolador. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Nuestro amigo es el Espíritu Santo. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Nuestro guía. El Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Nos convence, nos da poder, nos enseña, es un maestro perfecto, nos consuela, nos conoce, sabe todo acerca de nosotros. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios entonces dejó al Espíritu Santo? O sea, todas esas funciones, pero ¿en qué se resume, en qué se deriva todo eso que el Padre nos dejó a través del Espíritu Santo? Si yo conozco ya los roles del Espíritu Santo, si yo conozco ya los papeles del Espíritu Santo, que es lo que dijimos, que nos convence, que nos ayuda, ¿por qué razón dejó Dios al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es el motivo de que Él sea nuestro guía, nuestro compañero, de que tengamos con Él una compañía? Evangelio según San Juan, capítulo número 7, versículo número 37. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo número 37. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último, ¿y qué? Y gran día de la fiesta. Hoy estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta. Amén. En una fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasará? Brotarán o correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Entonces, si creemos en Jesús, vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios como río de agua viva. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué fiesta se celebraba ahí? Porque dice en el último día y el gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta celebraban ese día? No, se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las chozas o de las enramadas, así se decía. ¿Qué era lo que la gente hacía? La gente construía un pequeño tabernáculo, una pequeña choza con arbustos, y la gente dormía ahí durante 7 días.
¿Para qué hacían eso? Para recordar que ellos habían estado durmiendo en tiendas de campaña o en tabernáculos durante su peregrinaje en el desierto. Para eso lo hacían, para recordar esa fecha. Pero la fiesta tenía también otros propósitos. Uno de los propósitos era agradecer por la cosecha que habían tenido durante el año. Entonces ellos daban gracias a Dios por los frutos de la cosecha. Y daban gracias anticipadamente por una cosa que ahí en la palabra está y que se llama la lluvia temprana. Ya todos tenían sus semillas y estaban listos para sembrar. ¿Cuándo? Cuando viniera la lluvia temprana. Entonces simbolizaba esa lluvia temprana pues la bendición de Dios para que ellos pudieran sembrar y obtener sus cosechas. El sacerdote durante la fiesta hacía una cosa muy interesante. Tomaba una taza especial y iba al estanque de Siloé y recogía agua de ese estanque y traía el agua del estanque y lo derramaba sobre el altar, en simbolismo de que Dios les había dado agua en el desierto. ¿Recuerdan que Moisés tocó la roca y de la roca comenzó a fluir agua? Entonces, todos estos simbolismos se cumplían también en el Nuevo Testamento, pero Jesús justo en ese momento, en el día final, en el día más importante, se levanta y proclama estas palabras que quiero que las volvamos a leer ahí en el Evangelio. Y entonces dice: alzó la voz diciendo, versículo 37, si alguien tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces la gente iba acompañando al sacerdote, iban cantando el Salmo 60. Después usted lo mira en su casa, ese salmo se cantaba. Y hay lo busqué en YouTube y hay un canto hermoso, muy lindo de ese salmo. Es como tipo ópera, muy hermoso. Entonces la gente iba cantando el Salmo 60 y iban llevando el agua y la derramaban sobre el altar. Pero Jesús de manera simbólica les dice: ya no tienen que beber agua estancada, agua de un estanque, porque ¿qué pasa cuando uno bebe agua estancada? El agua está dañada, el agua se pudre, el agua se llena de bichos, de microorganismos, de bacterias, de otra cantidad de cosas, y no es buena para nuestra salud. Entonces Jesús dice: ya no necesitan ese simbolismo del agua, porque el que en mí crea, de él mismo correrán ríos de agua viva. Entonces hay como tres principios para los que quieren beber del Espíritu Santo de Dios, o para los que quieren meterse en el río del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren beber del río del Espíritu Santo? Amén. El primero, el que bebe del río del Espíritu será prosperado. Salmo número 1, versículo número 1. Ese casi todos no lo sabemos, ¿cierto? Y como sale allá, pues entonces lo podemos repetir. ¿No salió? Ahí salió. Dice, como dice, bienaventurado el varón y la mujer que no estuvo, ¿qué más? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué más dice? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué?
Y todo lo que hace, y todo lo que hace, amén, prosperará. Ese versículo nos gusta mucho, ¿cierto? A mí me gusta que me digan que todo lo que yo hago va a prosperar, que todo lo que yo emprendo va a prosperar. Pero ese versículo tiene una condición en el versículo anterior. Y entonces el Salmo está diciendo que yo, para obtener la prosperidad, debo hacer ¿qué? Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí en el versículo, en el 1? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? Que no estuvo en camino de pecadores. ¿Qué más? ¿Qué es eso de sillas escarnecedores? Es como cuando se sientan ahí, ¿sí? Y comienzan, ay, mira este, trin, 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 ¿sí? Y el pobre cuero del hermano, el cuero del pastor ahí queda, hermano, mira. Eso dice la palabra. ¿Quieres ser prosperado? Entonces no te sientes en sillas escarnecedores. Yo tengo una costumbre, porque uno tiene que hablar de las personas y a veces que referirse a las personas. Pero hemos llegado a un acuerdo, ¿sí? Y con las personas que yo hablo. Entonces, vamos a referirnos a Jaimito. Y decimos algo de Jaime. Y entonces digo, al final digo, ahora vamos a orar por él. Y oramos por él, ¿cierto? Es lo mejor. Si usted se refiere a alguna persona por algún motivo, ¿sí? Lo mejor es no sentarse en sillas escarnecedores. Lo mejor es no reunirse a eso. Reúnase a ver el partido de Colombia, ¿cierto? Y Dios quiera que podamos hoy ganar, porque este país necesita alegrías. Pero si no, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Tranquilos, ¿sí? Pero Él también es poderoso. Mejor, pero si por algún motivo usted tuvo que mencionar a alguien, ¿qué haga? Orar por esa persona. Ore por esa persona. Ore por esa persona. Bien. Entonces dice que no se meta en chismes, es otra, como si fuera la versión popular. No sea chismoso de los hermanos, no hable de los hermanos. Dice que además, ¿cuál es el otro requisito? Que en su ley medita. O sea que no es tan fácil, porque es que a la gente, a uno le pintan que es muy fácil ser prosperado. Ah, no, ser prosperado. Es más, a la gente le dicen, sea prosperado, usted venga, traiga al altar de una bendición y usted automáticamente es prosperado. Ahora no estoy diciendo que no diezme y ofrende, sí, pero mire las condiciones para ser prosperado. Y a veces por nuestra lengua no somos prosperados. Dice entonces que será como que árbol plantado. Cuando se están plantados, amén, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahí sí, entonces todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hace prosperará. Ahora, aquí les doy una entre paréntesis. Dice, junto a corrientes de agua. Le pregunto, ¿al lado de qué corriente te estás sentando? ¿De qué corriente estás bebiendo? ¿Estás bebiendo de un buen estanque? ¿O de pronto estás bebiendo de una fuente que tienes al lado, pero esa es agua estancada, agua malvada, agua contaminada? Y finalmente te va ¿a qué? Te va a contaminar. Cuando uno va a ciertos lugares, yo he estado en muchos lugares de Colombia y a veces en el hotel o en el baño hay un avisito en el baño, dice agua no apta para consumir. O sea, compre una botella de agua porque esa agua no está apta para consumir. Entonces, ¿al lado de quién? ¿De dónde estás bebiendo? Necesitamos beber del agua de Dios, del agua del Espíritu Santo, del agua que está en la palabra de Dios. Ojo con eso. Bien. Segundo,
El que bebe del río del Espíritu de Dios será plantado. Salmo 92. Vamos al Salmo 92. Versículo número 12. Salmo 92, versículo número 12. Dice la palabra, el justo. ¿Cuántos somos justos? Todos somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. ¿Y qué característica tiene la palmera? Crece. La palmera crece muchísimo. ¿Qué otra característica tiene la palmera? Tiene unas raíces profundas, profundas. Está bien arraigada la palmera. Y tener esas raíces profundas le hace ¿qué? Le hace fuerte y le hace flexible. Entonces puede venir el viento más grande, puede venir la prueba más tremenda de esta vida, puede estar usted en la crisis de su vida más terrible, pero si está sentado, plantado junto a corrientes de agua, serás como una palmera. Y aunque te intenten doblar, tú te volverás te volverás a poner en pie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te ayudará. El Espíritu Santo de Dios correrá como un río y te restaurará. Esa es la característica de la palmera. Pero además, ¿qué otra cosa hay en el Salmo? ¿Qué dice? ¿Seremos qué? Crecerá como qué? Como el cedro del Líbano. ¿Y qué significa el cedro? ¿Qué característica? Una madera que es fuerte, una madera que no se deja conmover de nada. Un cedro puede vivir hasta 2000 años. Un cedro puede crecer hasta 35 metros. Hay cedros que no han podido calcularle los años. Usted sabe que a los árboles les calculan los años por unas características específicas que tienen, sus anillos que tienen ahí. Pero hay unos que no, son tan viejos que no les han podido. Y ahí están los cedros plantados, fuertes, resistentes a todo lo que pase. Así serás tú si te metes en el río del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más dice el Salmo? Plantados, versículo 13. ¿Plantados dónde? ¿Dónde están plantados? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Voy a darle ahí una pequeña exhortación con amor. Cuando Dios habla que han sido plantados, Dios habla de que cada uno de los creyentes hemos sido colocados en un lugar que se llama iglesia. Se llama iglesia ese lugar donde hemos sido plantados. Dios no está interesado en ser trasplantador de árboles. Dios no está interesado en tener árboles en materas. ¿Qué característica tiene la matera? Que se la puede llevar para allá, para acá, ya no le gustó en la sala, ya no le gustó. Oiga, hermano, le regalo esta mata, vea, se la regalo y usted se va para una casa, se va para otra. Dios quiere que árboles plantados en un lugar donde echen sus raíces profundamente y produzcan ¿qué? Fruto. Y fruto en abundancia. O sea que Dios no está interesado en trasplantar árboles. Ahora Dios me puede mover a mí con un propósito, amén, ¿sí? Pero que ese sea el propósito de Dios. Que Dios tenga un propósito en mi vida con el cual yo me pueda mover. Yo me convertí hace más de 20 años por acompañar a una viejita preciosa que le tocaba coger bus desde Ciudad Kennedy, donde nosotros vivíamos, hasta la autopista con 109.
En esa época había un bus que decía Tercer Puente. Ese Tercer Puente, eso era lejos. Era el de la 134. Y eso era como el fin del mundo por allá. Sí, es donde llega el agua y se devuelve. Era lejos. Entonces ese bus pasaba por ahí y uno se gastaba casi una hora llegando al tal Tercer Puente. Nos bajábamos ahí, teníamos que cruzar un caño, o esa viejita tenía que cruzar un caño, y entonces yo un día le dije, pero mamá, porque la viejita es mi mamá. Mamá, pero ¿por qué se va por allá tan lejos? Entonces un día yo le dije, yo la voy a acompañar, y yo ya les conté, me convertí. No me moví de esa iglesia hasta tanto Dios no me dijo que me moviera. O sea, allá eché raíces, allá fui plantado, allá aguanté como palmera todos los vientos de todas las cosas que nos pasaron, cosas buenas, cosas malas, divisiones de la iglesia, problemas, dificultades. Allá me casé, allá todo lo que pasó en mi vida. Pero cuando el Señor me dijo que me moviera con un propósito, pues entonces me moví con el propósito que Dios tenía de llegar a la familia ISIN y de ser bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Y en estos días he reflexionado sobre eso y yo he dicho, Señor, cumple el propósito por el cual tú me llevaste a ese lugar. Y han venido vientos, y han venido dificultades y problemas, pero yo le digo, Señor, yo soy nadador experto, me meto en las corrientes de agua del Espíritu Santo y yo dejo que tú me lleves y que tú me guíes. Amén. Amén. Entonces, Dios no está interesado en trasplantar árboles. ¿Qué más dice el Salmo? Es que ese Salmo me gusta. ¿Qué más dice? Versículo 14. Aún en la vejez, ¿no le gusta eso? Fructificarán, estarán vigorosos y ¿qué? Verdes. O sea que seremos viejitos verdes y viejitas verdes. Yo quiero ser un viejito verde, pero como dice acá, ¿sabe qué pasa? Que con el paso de los años y del ministerio, entonces ya la gente dice, no, ay, pastor, yo ya fui a tantos encuentros. Ay, yo ya fui a tantos grupos familiares, células, grupos de estudio, como los llaman. Yo ya no. Yo ahí ya no más, ya. Pero dice la Biblia que aunque estemos viejitos, en el Evangelio, por supuesto, porque yo no me siento viejito sino en el Evangelio, que aunque estemos viejitos, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer fruto, vamos a dar fruto y nuestra hoja va a permanecer verde. ¿Qué decía el Salmo 1? Que la hoja, ¿cómo iba a estar? Su hoja no se iba a ¿qué? Una hoja se cae, ¿por qué? Se seca y ya no. ¿Sabe que uno puede ver cómo están las hojitas a veces de la gente? Si las hojitas están verdes o no están verdes. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Aún en la vejez fructificaréis, estarán vigorosos y verdes con un propósito. ¿Cuál es? Anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y que en él no hay injusticia. Hace 8 días alguien vino acá y dijo, yo confié en Dios, confié en el Espíritu Santo y estoy completamente sana de un tumor de ovario que tenía y que los médicos habían dicho, difícil ya, complicado. Pero Dios sí lo puede hacer. Jeremías 2:13 dice,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor por intermedio de Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces la gente prefirió dejar la fuente de agua viva y tomar sus decisiones, manejar sus vidas en sus propios términos, en sus propios propósitos, en lo que cada uno pensaba. Lo que está diciendo el Señor aquí es: no tomes decisiones por lo que tú piensas, nunca. No tomemos decisiones emocionales. Yo estoy haciendo un trabajo con mi familia y es: no tomo decisiones emocionales, no tomo decisiones a la carrera, no tomo decisiones ni en el tiempo ni en el lugar donde no se debe. Entonces ayer me llamó la paz, mire que es que no hay, yo dije: no tomo decisiones ahorita no, ahorita estoy con un paciente aquí al frente y mi decisión es ahorita pensar en lo que tiene mi paciente, hacerle un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Tomo la decisión, que nos sentemos, lo miremos, lo analicemos y tomamos la decisión. Porque a veces tomamos decisiones emocionales, apresuradas. ¿Y qué hacemos? Metemos las ¿qué? Las de caminar. Entonces, no tomemos esas decisiones emocionales, tomemos las decisiones. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es nuestro amigo y Él nos enseña y Él nos guía. Entonces, no tomes decisiones por emoción. Jeremías 17 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Puede venirle el bien, pero él está ¿qué? Ciego, no lo ve. Sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7 hace la comparación, el contraste. Bendito el varón que ¿qué? Que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol, otra vez, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? No importa por lo que tengas que pasar. Vendrá tiempos de sequía, vendrán tiempos de desierto, vendrán tiempos de crisis para todos, porque así es la vida. Pero si yo me sumerjo, si yo estoy sumergido, si estoy plantado junto a corrientes de agua, el calor, es decir, la prueba, es decir, la crisis, no me fatigará y seré fructífero a pesar de la prueba, a pesar de lo que venga. Eso es lo que está diciendo el profeta ahí. Tercero, Ezequiel capítulo número 47. El que bebe del río del Espíritu tendrá un propósito, tendrá un propósito. ¿Me salté al segundo o no? Vamos bien, ¿no? Bueno, el que bebe del río del Espíritu tendrá un propósito en su vida. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, les voy a resumir lo que está diciendo el profeta. El profeta dice que él vio una visión. En esa visión vio
personas que se metían en el agua y el agua le daba hasta los tobillos. Pero después dice él que midió 1000 codos más y después, o sea, corrió o avanzó, podríamos decir, un tiempo y después el agua le daba a las rodillas. Él siguió avanzando un tiempo más y el agua le daba a los lomos, y siguió avanzando un tiempo más y dijo, ya no podía caminar por el agua porque el agua era tan grande que me tapaba y la única manera de atravesarlo era nadando. Y comenzó a ver que había árboles a las orillas de esos ríos y esos árboles tenían unas características que vamos a ver. Entonces el profeta está hablando de un propósito que Dios tiene, que el Espíritu Santo de Dios tiene en cada uno de nuestras vidas. Y ese propósito es una cosa que va subiendo por etapas. El propósito de Dios te va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El propósito de Dios te va enseñando y te va pasando por diferentes estadios y diferentes pruebas hasta que tú aprendas a sumergirte en el río, en el Espíritu Santo de Dios. Te vuelvas un nadador experto en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel 47. Vamos a mirarlo. Versículo 9. Versículo 7. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles y uno a uno y otro al lado. Entonces me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Araba y entran en el mar, y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Versículo 9. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos, que dice, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y los peces según su especie serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneados, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán otra vez, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Si te metes en el río de Dios, tu fruto será para alimento y para medicina. Es decir, si te metes en el río del Espíritu de Dios, pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre del Señor. Es decir, si te metes en el río del Espíritu, tu vida prosperará. Si el agua te está llegando hoy solamente a los tobillos o las rodillas, camina. Camina río arriba, porque río arriba está la bendición de Dios. Sumérgete más en el río del Espíritu Santo para que puedas tomar buenas decisiones y para que Dios te bendiga, te prospere y te dé una vida abundante. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor por eso. Dale fuerte el aplauso a Él. Entonces, en conclusión, esos pasajes que hemos leído acerca del río de Dios son un contraste. Porque vuélvame al Salmo 1, por favor, en el versículo número 4. El primero está hablando de los que van a ser prosperados, de acuerdo a las condiciones que pone el Salmo ahí. Pero en el versículo número 4, ¿qué dice? No así quienes, los malos. ¿Qué pasará con ellos? Son como el ¿qué?
como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué más les va a pasar? No se levantarán en la congregación de los justos. ¿Y qué más? Porque Jehová conoce el camino de nosotros que somos los justos, mas la senda de los malos, ¿qué pasará? Perecerá. Y si vas al Salmo 92, también hace una comparación con los injustos. Y si vienes a Ezequiel capítulo 47, también está haciendo una comparación con los que son justos y los que son injustos. Es decir, con los que están en el río de Dios y los que están por fuera del río de Dios. Mi pregunta es, ¿dónde estás plantado? ¿Cerca a corrientes de agua o estás lejos de las corrientes de agua? Si nuestro jardinero, nuestro hortelano, Dios, que nos ha plantado como árboles, como palmeras, como cedros, como árboles importantes para Dios, si Él viniera hoy y comenzara a revisar y revisara tus raíces, ¿qué le dirías al Señor? ¿Qué le diríamos a Dios? Si viniera a recoger los frutos de tu vida, si viniera a recoger los frutos de estos años que has estado con el Señor, ¿qué le dirías al Señor? Yo no quiero hacer aguafiestas, pero me acuerdo que un día el Señor pasó por el lado de una higuera. Iba a tomar fruto. ¿Y qué pasó? No tenía. ¿Y qué pasó? Se secó la higuera. Pero Él no quiere que tu vida se seque. Él quiere que te plantes junto a corrientes de agua para que tu vida comience a florecer como la palmera, para que tu vida comience a dar frutos como estos árboles que está hablando Ezequiel. Él no quiere que te seques, Él no quiere que tu hoja caiga, Él quiere que seas un viejito y una viejita verdes en el buen sentido de la palabra. Eso no se les olvida nunca, ¿no? Puede acusarme, dijo, allá el pastor me dijo que fuera un viejito verde. Yo no sé. Dios Dios quiere que te metas en el río del Espíritu. O sea, todo esto que nosotros hemos conversado durante estos 7 domingos acerca del Espíritu Santo, no es para que quede bonito. O sea, está bonito, ay, sí, tan chévere que el Espíritu Santo es mi amigo. Pero apenas tienes un problema, ¿a dónde acudes? Qué bueno que el Espíritu Santo me enseña. Pero a veces nos metemos a internet a ver qué nos enseña, qué nos dice el problema. Esto que hemos hecho durante estos 50 días es para que lo pongas en práctica todos los días de tu vida. ¿Te sientes solo? No, pastor, nadie me llamó. No, nadie me llamó. Nadie me llama. Este pastor de jóvenes nunca me llama. No estás solo. Tienes un amigo, el Espíritu Santo de Dios. Sabes que yo a veces creo que por algún propósito Dios hace que el pastor de jóvenes se olvide justo de ese joven. Yo no sé, por algo. ¿Sí? No sé si. Porque Dios quiere hablar a solas contigo. Porque Dios quiere tratar contigo de una manera diferente. Porque Dios quiere decir, a ver, no dependo de una llamada, no dependo de un saludo, no dependo de un abrazo. Ahora, no quiero decir que no debamos hacer eso, porque esta iglesia, gracias a Dios, es una iglesia amorosa.
Amén. Esta es una iglesia muy amorosa, pero yo no dependo, como yo les he dicho, de lo que otros opinen de mí. Yo dependo de lo que Dios opina de mí. Y Dios opina de mí que yo soy bendecido, que estoy plantado junto a corrientes de agua, que voy a ser prosperado, que todo lo que yo haga va a prosperar. Dios está diciendo aquí que yo voy a dar fruto. Dios está diciendo aquí que soy como palmera. Dios está diciendo aquí que soy como el cedro. Dios está diciendo aquí que nada me moverá, que aunque vengan embates del enemigo, yo seré como palmera. Lograrán doblarme, pero jamás quebrarme. Eso dice el Señor. Amén. Y estoy contento y estoy feliz, a pesar de todo. Y yo tengo planes, quiero hacer cosas, pero a veces me toca, el plan que tenía para un día, pues no lo pude cumplir. Y estuve sentado en una silla Rimax durante toda la noche, acompañando a mi hijo que estaba hospitalizado. Y me dijo: papi, vete fresco, que yo ya estoy grande, ya, vete a dormir y vienes mañana. Porque me dijo: ¿y aquí qué me van a hacer? Le dije: no, hermano, aquí lo van a dejar toda la noche ahí en observación. Me dijo: entonces vete, tranquilo. Y yo le dije: no, hijo, mi lugar está aquí contigo. Aquí está mi lugar contigo. No importa lo que pase mañana ni lo que tuvo que cancelarse, mi lugar está aquí contigo. Y Dios me dio la oportunidad, imagínense. Y entonces yo me llevé unos libros y fui a leer. Pues aprovecho para leer y ¡pum! Apagaron la luz. En otras palabras, Dios me dijo: converse con su hijo. Usted a veces no tiene tiempo para ese chino. Y hablamos rico. Y yo sé que a él esa noche nunca se le va a olvidar. ¿Ve? Dios tiene propósitos en nuestra vida, ¿sí? Aunque claro, eso estar ahí. Ese ya pues a la una llegó y dijo: bueno, papi, ya. En la camilla, yo ponía la cabeza en la camilla y se me dijo: pero Dios tenía un propósito ahí. Métete en el río de Dios, porque Él tiene un propósito para tu vida. Mire, a mí me gusta, o sea, yo tengo ahí como una dualidad, ¿no? Entonces alguien me dice: no voy a ir a culto, pastor, porque es que nos vamos a compartir en familia. Y yo pues me entristezco un poquito que no viene esa persona, pero me alegro porque se va a compartir con la familia. Y me pongo alegre y digo: ve y comparte con tu familia, porque la familia es muy importante. ¿Dicen amén? La familia es muy importante. Ahora, si usted me dice que no vino a culto porque estaba viendo Argentina, Ecuador, ahí sí, esa no. Una vez no acá en esta iglesia, en otra le dije: ay, hermano, dijo: no, y me fui a hacer mercado. Se va a hacer mercado a la hora del culto, hermano, se va a hacer mercado cuando salgan otro día. ¿Qué vas a decirle al Señor cuando Él venga a recoger tu fruto? ¿O qué vamos a decirle a Dios? Cuando hay vida en abundancia, hay fruto permanente. Cuando hay vida en abundancia, hay prosperidad. Cuando hay vida en abundancia, hay florecimiento. Las hojas no caen. Los que viven en el Espíritu no dan lugar a las cosas de la carne, porque estos pasajes están haciendo una comparación tal como lo hace Gálatas en el capítulo 6. Dice: los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Entonces andemos en el Espíritu. Finalizo diciéndoles: el agua, el río de Dios hace varias características. Un río tiene varias características. El río nos limpia. El agua de Dios nos limpia. Nos limpia de pecados, nos limpia de impurezas, nos limpia de tantas cosas. ¿Le ha tocado embarrarse un día? Jugando fútbol, ¿le ha tocado embarrarse? Que usted llegue embarrado, que llegue sucio.
Le ha tocado un día de esos pesados donde usted está sudoroso, pegajoso, y llegar a su casa y ¿qué es lo más rico? Con agüita fría, bien rico. ¿Caliente? No, sí. El agua fría es buena para el cabello, damas. El agua fría sobre el cuerpo no deja caer todo lo que se cae. Eso dicen los especialistas, los cirujanos plásticos que hacen tantas cirugías de esas por la fuerza de gravedad. Y dice, pero póngase el agua fría ahí para que eso coja firmeza. Darse una ducha, ¿cierto? Cuando uno la ha embarrado, lo mejor es darse una ducha con el Espíritu Santo, porque Él nos limpia. El agua del Espíritu Santo de Dios nos satisface, porque el Señor dijo, el que beba de esta agua no volverá ¿a qué? A tener sed nunca más. Nos satisface, nos llena. El Espíritu Santo de Dios nos llena más que cualquier otra cosa. El agua nos alimenta. No dice ahí que será llena de peces y que los que están a las riberas de los ríos habrá árboles con frutas y montón. El agua de Dios, el río de Dios nos sana. Dijo ahí que esas aguas iban para sanidad. El Espíritu Santo de Dios nos sana. ¿No es así, Alice? Tienes que contarnos ese testimonio, porque esa mujer tiene un testimonio grande. Y sé que muchos tienen aquí testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. El agua nos refresca. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado de la rutina? Métete en las aguas del Espíritu Santo. Llegas cansado de la oficina, llegas cansado del trabajo. No se ponga a ver desafío, porque los cachacos esos son flojos y como que siempre pierden. ¿Le fue bien a los cachacos? Bueno, métete un ratico en el río del Espíritu Santo de Dios y yo te garantizo que vas a salir con una frescura de ese lugar, con una paz, ¿sí? La mujer lo regañó. Métase en el río del Espíritu, hermano, no le conteste nada. Solo 2 palabras. Sí, señora, no más. Y métase en el río de Dios y dígale, Señor, yo insisto en eso, ayúdame a amarla. No a entenderla, ¿para qué? Es un tiempo perdido. Solo ayúdame a amarla, Señor. Ayúdame a amarla cada día vez más. Ayúdame a amarlos. A ese jefe, dile, Señor, ayúdame a amar a ese jefe tan cansón que yo tengo. A esa persona que no te cae bien, que por X o Y motivo, dile, Señor, ayúdame a amarla. Ayúdame a amar. Porque el río de Dios nos refresca. Y finalmente, el agua de Dios, el río de Dios nos da vida. Vida eterna, vida eterna. Pero también vida cotidiana, vida para hoy. Vive en el Espíritu. Porque los que viven en el Espíritu, le dijimos en los domingos pasados, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. Los que están con el Espíritu andan en las cosas del Espíritu. Así que esa es la gran conclusión. ¿Para qué estudiamos todas estas semanas, todos estos días? Para saber que Dios dejó al Espíritu Santo de Dios para que tengamos una vida abundante, una vida feliz, para que seamos plantados junto a corrientes de agua y seamos mujeres, varones, familia, iglesia prosperadas, bendecidas por el Señor. Que aunque vengan problemas y dificultades, no caeremos y que nuestros frutos, aunque estemos viejitos, siempre se recogerán. Amén. Entonces ahora ponte sobre tus pies y dale gracias al Señor, porque dile, Señor, gracias porque soy una palmera. Dice la Biblia
En el Cantar de los Cantares, tu cuerpo como de palmera. Aquí hay muchas palmeras. Amén. Amén. Y aquí hay muchos varones que son como cedros, fuertes, altos, vigorosos. Me gozo porque tengo palmeras y cedros en este lugar. Amén. Y que están plantados junto a corrientes de agua y que su fruto se verá en este lugar. ¿Te está dando el agua a las rodillas? Corre para que te llegue a los lomos. ¿Ya la tienes en los lomos? Corre para que te sumerjas en el río del Espíritu de Dios.